Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Buenos días, qué lindo que es poder encontrarnos. Vamos a comenzar esta reunión leyendo el Salmo 107, que dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado
de las tierras del oriente y del occidente y del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Qué les parece si de esta manera comenzamos alabando el nombre de nuestro Dios, disponiendo nuestro corazón para Él en este precioso domingo donde nos permite reunirnos?
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor, el Señor, el Señor. Eres fiel. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
a sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Muy buenos días, ¿cómo les va? En esta mañana, en este tiempo donde vamos a estar trayendo nuestras ofrendas al Señor, quiero compartirles en Salmos capítulo 20, lo leo de la traducción TLA. Allí dice el verso 3, que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. En la Biblia encontramos dos ofrendas que son muy recordadas. Una es la ofrenda de Abel, aquella ofrenda que fue denominada por el autor a la carta a los Hebreos como un excelente sacrificio. Esa ofrenda de Abel que había traído de lo mejor de sus ganados, lo más engordado. Y dice de esa ofrenda que, muerto aún, esa ofrenda habla por él. Entendiendo que ese era un sacrificio excelente y que Dios lo recibió con agrado. También encontramos la ofrenda de aquella mujer en Betania, en casa de Simón el leproso, que viene con ese perfume tan costoso que lo derrama sobre el cuerpo del Señor, y aún él dice, está preparado mi cuerpo para la sepultura. Aun cuando muchos no estaban de acuerdo con esta situación, diciendo que aún podía haberse vendido el perfume y haberse dado ese dinero a los pobres, Jesús dijo estas palabras: en todo lugar donde el Evangelio sea predicado en todo el mundo, se hará memoria de lo que ésta hizo. Y son dos ejemplos de ofrendas sacrificiales con un costo importante, pero también que tienen que ver con una adoración que a Dios le agrada. Y es muy oportuno que antes de orar podamos preguntarnos: esta ofrenda que hoy estoy preparando para el Señor, ¿será una ofrenda que Dios siempre recuerde y reciba con gusto, entendiendo que la hago en su honor? Que realmente Dios puede ver en nosotros un corazón como el de Abel, un corazón como el de esta mujer, que estuvieron dispuestos a dar un sacrificio excelente porque era en honor al Señor. Así que oremos y vamos a bendecir estas ofrendas y cada diezmo que hoy es entregado para honrar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos y consagramos cada ofrenda que tus hijos hoy traen al altar, Señor, para adorarte, para bendecirte, Señor, entendiendo que es lo que vos mereces, dándote a ti lo mejor. Señor, que siempre hagas memoria, Señor, de cada ofrenda que hoy traemos, Señor, y recibas con agrado, Señor, aquello que hoy traemos en tu honor. A ti sea la gloria por siempre. Y oramos en nombre de Jesús. Así que bueno, ofrendamos con alegría, con sencillez en nuestro corazón y entendiendo que es lo que Dios merece. Que el Señor les siga bendiciendo.
Cristo el fundamento de la historia. En este día en Reyes y Crónicas, si leemos la palabra del Señor, 1 Reyes 8:11, dice que los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y en forma paralela, Lucas 9, 34, 35 cuenta la transfiguración. Dice, mientras él, Jesús, decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Hay preguntas existenciales que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cómo logro ser feliz? ¿El amor existe o es una ilusión? Las respuestas vendrán muy posiblemente según la etapa que estemos pasando. Y no siempre las respuestas serán por eso mismo absolutamente correctas. Nos ayuda en algo saber que todas las personas, todos los matrimonios, las familias pasan por esas distintas etapas y se hacen esas preguntas para no envanecernos si nos va bien, ni deprimirnos si nos va mal. Las preguntas son buenas además para encontrar respuestas en los demás. Muchos de nuestros desacuerdos surgen porque vamos directamente a decir lo que pensamos, aun si fuese verdadero, sin escuchar previamente qué están pensando, qué están sintiendo aquellos a quienes queremos alcanzar o con quienes nos queremos conectar. Jesús, maestro de maestro, por eso lo llamaban rabí o rabino, hace a sus discípulos una pregunta que traerá una respuesta sorprendente. ¿Quién dice la gente que soy? Y ellos, inmersos en su momento y entre los que los rodeaban, le cuentan, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Evidentemente, por su predicación profética, por sus milagros. El profeta Elías, por ejemplo, multiplicó la comida, produjo cambios climáticos, sanidades y resurrección, mostrando lo que Dios puede hacer en respuesta a nuestra necesidad y a quien ejerce la fe. En espejo veían los milagros, la predicación de Jesús y pensaban en Elías. Elías y Eliseo, dos profetas que en grandes dificultades fueron un soplo de aire puro en su tiempo y están registrados en los libros históricos proféticos de Primera y Segunda Reyes y Primera y Segunda Crónicas, enganchados con Primera y Segunda Samuel. Los libros de Reyes tienen continuidad registrando la historia de Israel. Fueron llamados reinos o reinados. Y en la Septuaginta, que es una traducción, la más antigua que se conoce del hebreo al griego del Antiguo Testamento, y que algunos, hoy se discute, pero algunos sostienen que se llamó así, versión de los 70 o Septuaginta, porque fue hecha por 72 traductores, 6 de cada tribu en 72 días. La mayoría de los críticos piensan que principalmente Crónicas tuvo un autor único en la segunda mitad del exilio, compilando documentos antiguos. En ambos casos sería originalmente un solo libro que se dividió por la longitud de los rollos y para facilitar su traslado y su lectura. Por eso aparecen historias comenzadas en un libro y completadas en otro. Primera y Segunda Crónicas era un libro llamado Los Eventos del Día, aunque con más exactitud, viendo lo que abarca, diríamos, los eventos de los años. La Septuaginta lo llamó
Paralipómenos, el libro de las cosas omitidas, porque agrega información a los anteriores. Al traducirlo al latín, Jerónimo dijo que el libro era una crónica de la historia sagrada, ya que se remonta hasta Adán y continúa hasta la caída de Samaria, del reino que se había dividido, cae Israel y luego el cautiverio total con la deportación y el fin del reino de Judá. Aprendemos de la historia muchísimo. Estos libros muestran lo bueno y lo malo. Y a veces nos cuesta leer, por lo menos a mí me cuesta cada vez que releo la escritura. Hizo lo malo, hizo lo malo, hizo lo malo. Pero también aprendemos a no simplificar. Porque es cierto que la desobediencia, la soberbia, el salirse con la suya, tiene consecuencias, y eso es lo que se ve en el libro de los Reyes. Pero no simplifiquemos porque es complejo, ya que en tiempo de males todos sufren y en tiempo de bienes todos progresan. Así llegamos al Nuevo Testamento, donde encontramos una oportunidad para todos los que quieran cambiar su actitud. Y nos insta a obedecer al Evangelio, aceptando la salvación que Cristo ofrece, trayendo la perfecta bendición que pasa por encima del dolor, pasa por encima de la maldad, que una y otra vez en la humanidad vuelve a llegar al colmo. Aquellos discípulos encontraron la respuesta a la pregunta de Jesús: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? La revelación de Cristo, el Hijo del Dios viviente, comienza a armar el rompecabezas de nuestra propia vida, como estaba ordenando la de ellos, y de la humanidad desorientada o mal orientada, y va contestando nuestras propias preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Puedo ser feliz? ¿Existe el amor? Cristo, fundamento en la presencia o por medio de su presencia. Primera Reyes 22, 17 dice así: entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Mateo 9:36 en el Nuevo Testamento dice que cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estos versículos son la contracara de los que leímos al principio. Podríamos decir, como el dicho popular, cara y cruz. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, cuando Él se hace presente, no hace falta más nada. Los sacerdotes se habían preparado, era una fiesta extraordinaria, la consagración del templo, pero no pudieron ni usar lo que habían preparado, no podían ministrar. Ocurrió como relata el libro de Primera Reyes por el año 960 a.C., en esa consagración del templo, que superó las expectativas, como suele ocurrir cada vez que Dios decide hacerlo. Vuelve a ocurrir 1000 años después en el monte de la Transfiguración. Me llama la atención que ellos tuvieron miedo de entrar en la nube, pero después que entraron no querían salir. Esto es fundamento. Esta es una base firme. Dios habla por medio de su palabra y no se contradice. Este es mi Hijo amado. Óiganlo a Él. Oigan a Jesús. Dios está presente. Vamos a postrarnos ante Él con reverencia. Decía un himno. En silencio estemos ante su grandeza
implorando su clemencia. Dios está presente cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Cada lugar se llena de la nube. Se hace la diferencia. Entonces las preguntas correctas serán: ¿estoy caminando en su nombre? ¿Me siento a la mesa con mi familia en su nombre? ¿Me encuentro con mi grupo para orar y aprender en su nombre? ¿Hago mi agenda, las crónicas de mis días en su nombre? Nos llamaba la atención viendo un programa que mostraba la actualidad en Israel y cómo una mujer comenzaba a preparar el pan para la celebración de cada fin de semana y algo que han tomado por costumbre. Bueno, ahora van a hacer una oración mundial rogando por el Mesías, ¿no? Ella en cada ingrediente que ponía hacía una oración. Hacía una oración. Tal vez podemos aprender algo también de estas hermosas costumbres. La otra opción está en Primera Reyes 22, 17. La otra opción está en Mateo 9:36. Estos no tienen dirección. Estos no tienen pastor. Si elijo moverme en su nombre, el reino de Dios avanza. Persona por persona, familia por familia, grupo por grupo, congregación por congregación. La otra opción es y solo malo, error, error, desparramo, dispersión. En su presencia allí hay plenitud de gozo. Felicidad a su diestra para siempre. Allí en su presencia no hay varón ni mujer, no hay bárbaro ni escita, esclavo ni libre. Allí en su presencia hay maná escondido. Las aguas amargas se tornan dulces, las heridas se sanan, todo cobra sentido. Cristo fundamento en los milagros o por medio de los milagros. Segunda Reyes 5:14 dice: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Está hablando de un hombre que estaba enfermo, su piel por la lepra se estaba desgarrando. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El complemento está en Lucas 4:27 cuando se dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. El problema no está en lo que nos sucede, sino en la manera en que lo interpretamos. Queremos hacer a Dios a nuestra semejanza. El concepto de favorecer a los amigos y ni migajas para los enemigos no funciona para Dios. La clasificación de milagros es distinta para Él. Había muchas viudas en tiempos de Elías y el profeta fue enviado a producir el milagro de multiplicación de la harina y del aceite a Sarepta de Sidón, a una mujer extranjera, una mujer viuda que hacía su último pan para ella y para su hijo pensando que luego moriría de hambre. Y logró despertar una pequeña fe que no existía cuando ella le dio ese pan, el último que ella creía que tenía el profeta, y verificando que milagrosamente había harina y aceite para un día más. Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día. Y todos los que lo sabemos lo hemos experimentado. Sí, el milagro más grande es la chispa de fe que Dios en su misericordia quiere encender por primera vez en los corazones. Parecería
ese ser el porqué de los milagros que hemos visto, extraordinarios, en personas que tal vez sigan a Dios y tal vez no. Fue su oportunidad. Fue el desesperado momento de RCP, de las pinzas en los bornes del auto que no arranca. Una oportunidad para que esa persona comience a caminar en una nueva vida. Para Naamán, el sirio, gracias a Dios, no solo la lepra fue limpiada. Cuando el profeta Eliseo lo mandó a sumergirse en un río menos cristalino de lo que él conocía en su tierra, pero allí se limpiaron sus prejuicios, su orgullo, su idolatría. Milagros con proyección a formar un nuevo hombre que pueda heredar la eternidad con Dios. Gracias a Dios por los miles en las naciones, lejos o cerca, porque los tenemos cerca y están recibiendo el primer grano de fe, la semilla de mostaza, que hará posible que sean trasladados del reino de tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Gracias por los que serán desafiados a conseguir su sustento, aún el pan de cada día. Gracias por los que serán limpiados de sus llagas mortales, por dentro y por fuera. Aún así, hay reservado un llamado. Diríamos muchos llamados. Los que se animan, los que sienten un fuego irresistible para la fe que muchas veces no recibe, como el profeta Jeremías, mas todavía corre riesgos y a la vista humana parecería que pierde. Cristo, fundamento en la revelación o a través de la revelación y el llamamiento al servicio. Primera Crónicas 12:32 dice que de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Cuando tomé la decisión de seguir a Cristo para servirlo, no importaba lo que ocurriera. Hace muchos años escribí algo así: porque soy soldado, no pregunto el por qué o el hasta cuándo. Porque soy soldado, simplemente avanzo. Es un llamado que tal vez no todos lo reciban o no todos estén preparados, pero si Dios está inquietándote, si esto es lo que estás sintiendo, hoy es el día de dar ese nuevo paso en el camino de la fe y del servicio. No necesito recordarles las señales de catástrofe de este mundo que ustedes pueden ver en las noticias. El terrible decaimiento del liderazgo, desde el seno familiar hasta las esferas más altas del poder político, económico y hasta religioso en el mundo entero. Jesús muestra un costado poco usual en él, que es la dureza en su juicio. Las Escrituras dicen que él regresa como juez a juzgar a vivos y a muertos, y hablando a estas personas, él dice que hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales en los tiempos no podéis. Porque ellos decían: hoy habrá tempestad porque el cielo nublado tiene arreboles. Este llamado tiene una palabra que nos ha marcado a fuego, Mateo 20, 26
y prefiero repetir lo que ha enseñado Jesús ante esta desorientación y la pérdida de autoridad, que no es por culpa de la gente, sino de los que dirigen. Lo que Jesús dice en Mateo 26 nos preocupará mucho más que el cambio climático, porque Él dice claramente y está observando: los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, los que son grandes ejercen sobre ella potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, sigue, entre vosotros será vuestro siervo. Cuando fue necesario, el Cristo que actuó en Elías y Eliseo ejerció su poder sobre la vida y sobre la muerte, como en un momento en que todo un ejército los rodeó. Y el criado en desesperación pensó que iban a morir. Eliseo hace una oración que debe ser la nuestra: Señor, te ruego que abras sus ojos. Legiones de ángeles, sin siquiera pedirlas, los estaban rodeando. Si quieren pueden leer la historia en 2 Reyes capítulo 6. Y en el Nuevo Testamento una multitud enardecida rodeaba a Jesús. Otras veces pasó por en medio de ellos sin sufrir ningún daño. A Pedro le dice: puedo pedir 12 legiones de ángeles. La consigna de la multitud irracional era: suelten a Barrabás, preso por muchos crímenes, y crucifiquen a Jesús. Pero Jesús, entendido en los tiempos, había dicho: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Por eso se nos desafía a subir un escalón y a seguir subiendo en la fe probada en el fuego. Este es el llamado para pastores, ministros, misioneros. Y la promesa es maravillosa: yo le seré por padre, él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité del que fue antes de ti. Apocalipsis 21:7 está cerrando la historia y se escucha resonar esta palabra: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. No mereceríamos esta bendición si no fuera en Cristo, por Cristo. Porque Hebreos 1:5 está recordándonos: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. A través de Cristo. ¿Quisieras subir de la mano de Cristo al fundamento? Él te está llamando. Cristo, fundamento inamovible en la glorificación. Primera Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Amanece y avanza el día en este escalón de la vida cristiana. Ha costado subir la montaña escarpada de la vida, pero esa misma altura, diría el Salmo 18, Él hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Podemos mirar hacia distancia el pasado
y tornar a ver en visión el futuro y ver que lo único inmutable, lo único seguro y consecuente a través de los siglos está en Dios y seguirá estando en Cristo, Dios y Rey, del que se llama el reino de los cielos. Esa enorme grandeza que pudo cambiar hasta las leyes de la naturaleza, hoy nos cambia a vos y a mí, llegando a darnos promesa en la oración modelo, donde dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque es tuyo el reino, como decía Crónica. Es tuyo el poder, es tuya la gloria por todos los siglos. O sea que algo que parece tan imposible, y a veces hasta nos queremos justificar diciendo: y bueno, pero ha sido una tentación. Él puede hacer el milagro que no ocurra y librarnos del mal, rodeándonos de su gloria y más gloria, inmerecida gloria que quiere compartir una vez más con nosotros a lo largo, como lo hizo a lo largo de toda la historia. Por eso, 2 Crónicas 29:36 dice que se alegró Ezequías con todo el pueblo. Venían de una situación de destrucción total, de todo lo que podían imaginar, de todas las glorias que habían tenido. Pero se alegró con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. En ese río de gloria se mueven los creyentes. Su agenda es fácil. Si hay carga, es ligera. Las cosas se hacen rápidamente y todo lo que el pueblo había perdido se restaura. Tiempos de bendición para las familias. Amor y perdón para cada uno. Lo dice Lucas 1:17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El Señor nos ha hablado por su palabra. La nube no nos deja decir más. Te invito a cerrar tus ojos. Yo también lo voy a hacer. Y abrir tu corazón delante de Cristo, el fundamento. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo
espíritu, muévete en mí. Lo decimos en tu nombre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.